Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jesús David Moscote Guillén, tutor del curso Teoría de las Decisiones, y vamos a darle inicio a este CIPA, eh, donde vamos a revisar el ejercicio 5 con un ejemplo. Me dicen que no funciona el enlace de registro. Para que funcione, el enlace de registro debe estar con tu correo institucional. El correo institucional para que puedas acceder al registro. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle inicio al CIPA. ¿Quién de ustedes tiene alguna inquietud con respecto al ejercicio 5? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirma si ven mi pantalla, por favor? Entonces, vamos a darle una pequeña introducción, porque ya ustedes han venido de la web anterior con estos conceptos. Lo que vamos a revisar en sí como tal es el ejercicio 5. Entonces, ¿qué son las cadenas de Markov? Las cadenas de Markov es un proceso en el tiempo discreto en el que una variable aleatoria de xn va cambiando con el paso del tiempo. Las cadenas de Markov tienen la propiedad de que las probabilidades de que xn es igual a j solo dependen del estado inmediatamente anterior del sistema, donde eso representa xn menos 1, cuando en una cadena dichas probabilidades no dependen del tiempo en que se considere n. Entonces, ahorita más adelante vamos a entender qué quiere decir eso. ¿Qué es una matriz de transición? Esos son los conceptos que vamos a ver en ese ejercicio. Entonces, técnicamente una matriz de transición define la probabilidad de cambio de estado a partir del tiempo actual, T1, hasta un tiempo futuro, T más 1. En un modelo de Markov, la probabilidad para llegar a un estado futuro solo depende del estado actual. Y como vemos, aquí está representado lo que es una matriz de transición en un modelo de Markov. ¿Y por qué es una matriz estocástica? Porque cada renglón debe cumplir algo que la sumatoria debe dar igual a 1. Entonces, eso es algo corto que tenía que darles ahí la introducción para entrar en contexto de lo que es el ejercicio. ¿Están viendo mi pantalla, estimados estudiantes? ¿Me pueden hablar? ¿Me confirman si ven mi pantalla? No los estoy escuchando. Los micrófonos están restringidos. Ok. Listo.
Vamos a darle. Listo. Ya les permití el micrófono, lo pueden utilizar. ¿Alguien active el micrófono, por favor? ¿Ya pueden activar el micrófono? ¿Me confirman, por favor? Sí, ya, Señor. Ok, listo. Perfecto. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a entrar en materia a lo que es el ejercicio 5. ¿Quién tiene alguna inquietud con respecto al ejercicio 5? ¿Nadie? Entonces vamos a profe, yo entrar. no he llegado allá. Usted todavía no ha llegado allá, pero va a No llegar. sé. Ok, listo. Entonces, me están viendo mi pantalla, ¿cierto? Vamos Sí, a señor. hacer, vamos a construir un ejercicio parecido, ¿cierto? Y al final les voy a ayudar a hacer la primera parte del ejercicio 5. Pero entonces para que ustedes entiendan de qué se trata. Entonces dice, supongamos que en el mercado se obtienen 4 tipos de pastas de diente: Close-Up, Crest, Oral-C y Glister. Cuando una persona ha comprado Close-Up, hay una probabilidad del 20% que seguirá consumiendo. El 20% comprará Crest, el 30% comprará Oral-C y el otro 30% que consume Glister. Cuando el comprador consume Crest, hay una probabilidad de que continúe comprando el 20%, el 15% compra Close-Up, el 35% que consume Oral-C y el 30% Glister. Si Oral-C se consume actualmente, la probabilidad de que continúe consumiendo es el 15%. El 22% comprará Close-Up, el 28% consumirá Crest y el 35% beberá Glister. Si actualmente consume Glister, la probabilidad de que siga consumiendo es del 42%. El 20% comprará Close-Up, el 14% consumirá Crest y el 24% pasa a Oral-C. Entonces, ¿qué quiere decir esto, estimados estudiantes? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que primero debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es nuestra matriz de transición, que en este caso es este cuadro, una matriz de transición, y definir nuestros estados. ¿Cuáles son esos estados que están aquí? Entonces aquí tenemos cuáles son esos estados: Close-Up, Crest, Oral-C y Glister, que de eso son las cremas que nos están hablando, ¿cierto? Entonces, cuando definimos ya nuestros estados, entonces
empezamos a hacer una matriz de transición. ¿Qué es lo que es este rectángulo acá? Este rectángulo lo que quiere decir es que aquí vamos a construir nuestra matriz de transición. Entonces, ¿cómo empezamos, estimados estudiantes? Entonces dice, cuando una persona ha comprado CloudSat, hay una probabilidad del 20%. Ese 20%, ¿dónde va? ¿Dónde lo ubicamos? Entonces, ¿dónde están los estados inicial y el estado de salida y el estado de llegada? ¿Dónde es CloudSat? ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué vamos a colocar ahí? El 20%. ¿Sí? Esto es de tener Señor. claro dónde va ubicado cada valor, ¿cierto? Entonces dice, la probabilidad del 20% que seguirá consumiendo. El 20% comprará CREDS. ¿Dónde está CREDS? Y entonces Enseguida. dice el 20%. Dice, el 30% comprará Oral Sí. Oral Sí. 30%. Y el otro 30% que consume Glister. Entonces, ¿qué se cumple aquí? Que la sumatoria de esto tiene que dar 1 o 100%. Entonces, aquí está distribuido ese 100%. Vamos para el segundo estado, CREDS. Miren aquí, aquí presten la atención. Dice, cuando el comprador consume actualmente CREDS, hay una probabilidad de que continúe comprando el 20%. Entonces, inicialmente no está hablando de CloudSat, está hablando de CREDS. ¿A dónde tenemos que ubicarnos? En CREDS, aquí. Mire, CREDS, 20%. Dice, el 15% comprará CloudSat. Ya lo vean. Entonces, el 15% compra CloudSat. El 35% consume OralSeek. Y el 30% Glister. Si Oral sí se consume actualmente, la probabilidad que continúe consumiendo es del 15%. Entonces dice Oral sí. ¿Dónde tenemos que ubicarnos? Guíenme a ver. Estamos hablando primero de Oral sí con el 15%. ¿Dónde nos ubicamos? En la F17. Perdón, en la Exacto, en la F17. 15%, porque primero nos está hablando de Oral sí. Entonces, el 22% comprará CloudSat. Entonces, esto es el cuidado que deben de tener al momento de armar su matriz de transición. El 28% consumirá CREDS. Y el 35% beberá Glister. Listo. Si actualmente consume Glister, ojo, la probabilidad que siga consumiendo es del 42%. Entonces, ¿de dónde nos ubicamos? la G18. G18. Ok, muy bien. El 20% comprará CloudSat. El 14% consumirá CREDS. Y el 24% pasará ahora al sí. Listo. Ya tenemos nuestra matriz
de transición. Ya la tenemos. Entonces, yo siempre recomiendo que ya usted tiene esto aquí, simplemente selecciónelo, cópielo y péguelo acá. ¿Qué va a cambiar? Como vamos a hablar de matriz, entonces estos porcentajes los pasamos a números. Entonces ya sabemos que el 20% es el 0.2, 20% es lo mismo que tener 0.2, 30% 0.3 y 30% 0.3. Esto lo que tengo acá es esto mismo acá representado en una ecuación numérica. Entonces, ya anteriormente ya le habíamos explicado, en las webs anteriores se le había dicho que X igual a P elevado a la K por X sub 0, ¿cierto? Cada vez como se hace, que es siempre depende del estado anterior, entonces eso es lo que se va aumentando elevado a la K. Muchos dicen aquí elevado a la N, X a la N, o sea, cada quien tiene su estilo. Entonces, ¿qué nos pregunta el ejercicio? De acuerdo con la multiplicación de matriz vector, ese es el primer punto, encuentre la probabilidad de que una persona que compre, ojo, lo que está diciendo ahí, Close Up, en la presente semana compre Glister en la semana 2. Entonces, ¿cómo armo yo mi vector? ¿Dónde cree usted que yo armo mi vector? Entonces, ¿qué me dice? Close Up, ¿cierto? ¿Quién está primero? Close Up. Entonces, ¿cómo armo ese vector? Ahí coloco 1, ¿cierto? Porque se está refiriendo directamente al Close Up y él está ubicado ¿en qué posición? En la posición 1. Si me hubiese dicho que la probabilidad de que una persona compre Kretz, entonces ¿dónde iba ese 1? Aquí. Si me hubiese dicho Oral C, ¿dónde iba ese 1? Aquí. Si me hubiese dicho Glister, ¿dónde iba ese 1? Aquí. Entonces, como no me pregunta por más nada, el resto es... ¿El resto cuál es? 0. Y ya tengo mi vector. ¿Cierto? Entonces me dice, esa probabilidad, ¿cuál es la probabilidad que en la semana 2, ¿cierto? La persona compre Glister en la semana 2. Entonces, tomo mi matriz y la copio acá. Aquí la tengo. Esta matriz es esta misma, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la voy a multiplicar? Por X sub 0, que es mi vector. Aquí lo tengo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a borrar esto acá para que lo entiendan. Entonces, ya tengo mi vector. Voy a multiplicar a P al cuadrado por X sub 0 y vamos a desarrollar un producto que tiene Excel, ¿cierto? Entonces, me ubico ahí y le doy Shift igual mmul, ¿cierto? Mmul, ¿qué multiplico? P al cuadrado, que en este caso es mi matriz de transición, punto y coma, por mi vector. ¿Listo? Le doy, cierro y le doy Enter. Mire que ya me aparece un resultado. Pero debe aparecerme todo aquí, hay un resultado. Entonces, ¿qué hago aquí? Cuando ya me aparece este resultado, selecciono toda la columna. Yo lo hago en columna, hay unos que lo hacen en fila, no hay ningún problema. Selecciono toda la columna y le doy F2. F2.
y le doy Control Shift Enter. ¿Sí ve? ¿Entendieron? ¿Hay alguna duda? ¿Están entendiendo, estimados estudiantes? Profe, ¿lo vuelve a hacer, por favor? ¿Lo volvemos a hacer? Por favor, anoten. Sí, Bueno. es que cogemos la matriz inicial. Listo. Pues la que Vamos está a borrar. Listo. Shift igual mmul. Ya sabemos que, ¿qué significa mmul? Devuelve el producto matricial de dos matrices. Lo que quiere decir aquí, cuando habla de P al cuadrado, es que aquí hay dos matrices en una matriz con el mismo número de filas que la matriz y columna. O sea, ¿qué nos da? Una matriz de, aquí hay una matriz de 4 por 4 y aquí tenemos una matriz de 1 por 4. Entonces, mmul, le doy ahí mmul, selecciono mi matriz, punto y coma, por mi vector. Cierro paréntesis y le doy Enter. Mire, ya tengo el resultado. Para que esto me corra y se me extienda hasta acá, entonces selecciono la columna y le doy F2, Control Shift, Enter al mismo tiempo. ¿Claro? ¿Entendieron? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿esta qué sería? Mi semana 1, ¿cierto? Entonces, pero como me están preguntando la semana 2, entonces, ¿qué hago? Tomo mi matriz de transición, que es la misma que debo de traer, entonces hago el mismo procedimiento. Ya mi vector X sub 0 no va a ser este, va a ser este. Lo copio y lo pego acá. Vamos a borrarlo para hacerlo. Mire que inmediatamente cambia. Entonces, listo. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a borrar acá. Shift igual mmul mi matriz de transición, punto y coma, por mi vector. Cierro paréntesis, Enter. Selecciono todo. F2, Control Shift, Enter. Listo, ya tengo un resultado. ¿Dónde debo ubicarme? Dice, Clopshop en la presente semana compra Glister en la semana 2. Entonces me están preguntando por Glister. ¿Dónde tengo Glister acá? En la última fila. Por lo tanto, Glister me representa este resultado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La probabilidad de que una persona que compra Cloudshop en la semana presente vaya a comprar Glister en 2 semanas es del 19.78%. Ese es el análisis que deben de hacer. Dice el segundo punto. De acuerdo con la multiplicación de la matriz del vector, encuentre la probabilidad de que una persona que compre Cloudshop en la presente semana compre Glister en la semana 4. Listo. ¿Cuál vector voy a seguir trabajando? Pues el último que obtuve. Entonces, lo copio, lo pego acá y seguimos haciendo lo mismo. Shift igual,
M-mul, mi matriz de transición, punto y coma, por el vector. Cierro paréntesis, enter. Y ya lo que viene, el proceso que viene es mecánico. Entonces me está diciendo que es la semana 4. Entonces aquí voy en la semana 3. Copio, pego aquí, hago lo mismo. Shift igual. mmul. Matriz de transición. Y coma por mi vector. ¿Cuál es el? Recuerden que las cadenas de Markov siempre se dan al resultado del suceso anterior. Entonces, tomo aquí del estado anterior. Ya lo que viene es mecánico. Fácil. Entonces, como me están preguntando por Glister nuevamente, ¿cuál es el resultado de Glister? Me dice que en la semana 4 es del 19.51%. De acuerdo con la multiplicación de matriz vector, encuentre la probabilidad de que una persona en la semana actual compre Glister en la semana 8. Entonces lo hacemos sucesivamente. Miren, semana 5, semana 6, semana 7 y semana 8. Siempre vamos a copiar el resultado de esta matriz y lo continuamos en la siguiente semana. Igual. mmul. Punto y coma por el vector. Enter, me ubico aquí mismo, doy hacia abajo. F2, control shift, listo. Esa es la semana 5. Voy para la semana 6. Copio, pego aquí este vector, me ubico aquí y ya lo que viene es prácticamente lo mismo mecánicamente. ¿Qué les ha parecido? ¿Quién tiene alguna duda e inquietud? ¿Hay alguna duda o inquietud? No, señor. Ok. Listo. ¿Qué les ha parecido? Muy práctico. Pues, profe, realmente digamos que esta segunda parte es más fácil de asimilar, pero la parte de la distribución en la matriz del ejercicio, sí, a mí sí se me ha complicado. Listo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. En el ejercicio de nosotros, en el que nos dejaron en la guía, ¿cierto? Como un poquito, como aparentemente se enreda un poquito uno, como cuáles van a ser los estados. Es que, es que deben de prestar la atención a los estados, ¿cierto? Listo. Como comprensión lectora ahí. Exacto, es comprender lo que hicimos ahorita. Mire que aquí el ejercicio le iba diciendo, pero uno tenía que ubicarse donde le estaba diciéndoles. Entonces, vamos a terminar acá. Cuando arma uno la matriz de transición, el resto ya es listo. Terminamos.
Entonces, ¿qué tiene que decir ahí? ¿Cuál es lo que hay que justificar? Que la probabilidad de una persona cumple, o sea, lo que le está pidiendo, eso es lo que tiene que argumentar. En la semana 8 es el 19,50%. Listo. Entonces vámonos para que ustedes la preocupación que tienen. Ya yo armé aquí. Entonces, el ejercicio 5 de la guía dice: en una unidad de diálisis especializada realiza un análisis de las opciones de sus pacientes de someterse a un trasplante o someterse a diálisis regular durante un año determinado. El 30% se somete a trasplantes cadavéricos, ojo, y el 10% recibe riñones de donantes vivos. Escuche eso, en el año posterior trasplante, el 30% de los trasplantes cadavéricos y el 15% de los receptores de donantes vivos regresan a la diálisis. Los porcentajes de muerte entre los dos grupos son del 20 y el 10% respectivamente. De los que están en el grupo de diálisis, el 10% muere, y de los sobrevivientes más de un año después de un trasplante, el 5% muere y el 5% regresa a la diálisis. Entonces, vamos a identificar los estados. ¿Cuáles son los estados? ¿Cuál sería el primer estado? Trasplantes cadavéricos. El primer estado de lo que estamos hablando, dice, un trasplante, dices, Ah, en una unidad de diálisis. Entonces, ¿cuál sería el Diálisis. primer? Diálisis. Diálisis. Listo. Perdón. Entonces, vamos a definir los estados. Entonces, sería diálisis, ¿sí? ¿Cuál sería el siguiente estado? Trasplante. Trasplantes. ¿El trasplante qué? Cadavérico. Cadavérico, listo. Lo vamos a ir seleccionando para identificarlo. Ok. Y el otro, riñones de donantes. Entonces seríamos donantes ¿qué? Donantes vivos. Donantes vivos. Listo, donantes vivos. Los otros dos. Serían sobreviven más de un año Exactamente. y el otro muere. Entonces, exactamente. Si hay vivo, pues debe haber muerto. Entonces, dice, de los que sobreviven más de un año. ¿Sí? Entonces, más de un año y los que mueren. Ahí tenemos los 5 estados. Ya los tenemos representados. Listo. Entonces, mire, aquí tenemos los estados. Vamos a escribirlos. Sería diálisis, trasplante cadavérico, donantes vivos, sobreviviente de más de un año, y muerte.
Listo. Entonces aquí va lo mismo, ¿no? Diálisis. Copiamos. Pegamos. Ya tenemos, diríamos, el inicio de una matriz de transición, ¿cierto? Entonces vamos a construirlo. Dice, en una unidad de diálisis realizan un análisis de las opciones de su paciente de someterse a un trasplante o someterse a una diálisis regular durante un año determinado. El 30% se somete a trasplantes cadavéricos, ¿cierto? Trasplantes cadavéricos. ¿Dónde va ese 30%? H29. En H28. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo ya directo. No le vamos a colocar porcentajes, sino que ya vamos a colocarlo de forma numérica. 0.3, ¿cierto? Entonces, dice, y el 10% recibe riñones de donantes vivos. ¿Dónde va? Aquí. 0.1. Ya esa parte, acuérdense, ya aquí no hay más nada. Donantes vivos. Dice, en el año posterior a un trasplante, el 30% de los trasplantes cadavéricos, oigan, en el año posterior, quiere decir, el año que sigue, a un trasplante, el 30% de los trasplantes cadavéricos. Entonces, 30% de los extractos. En el año posterior. ¿Cuál es el año posterior? El ¿Sería estado, H29 o H30? ojo, en el estado, cuando dice el año posterior, entonces él Por evidente. es el estado siguiente. Entonces, miren, en el año posterior, entonces sería el 30%. Trasplantes cadavéricos, 0.3. Y dice, %. Y el 15% de los receptores de donantes vivos. El 15%. Donantes vivos. ¿Dónde tengo donantes vivos en el año posterior? ¿Dónde iría? Perdón, en I. Profe, es que no se ve el número de la columna. I29. No, ojo, estamos hablando de del año inmediatamente el año que sigue. Entonces dice el 15% de donantes vivos. Entonces tengo, ¿cuál es donantes vivos? ¿Cuál es el estado siguiente? 0.15. Profe, pero ahí yo que estoy confundido, pues me confundo porque pensé que el año siguiente era tanto de trasplante el mismo año siguiente, o sea, el estado 1, y donantes vivos es el estado 1, porque es el año siguiente y explican las dos opciones, como de trasplante o de donantes vivos. A un trasplante, el 30% de los trasplantes cadavéricos Es que y el dicen el año 15% de los posterior. receptores de donantes, ojo, es que escuche, y el 15% de los receptores de donantes vivos regresan a diálisis. Ah, a diálisis. Diálisis. ¿Dónde está diálisis? Aquí.
Estamos hablando de donantes vivos, ¿no? Y dice, ¿regresan a qué? A diálisis. Ahora sí, ¿entendió? Estamos entendiendo, estimados estudiantes. Sí, profe, pero si usted no nos lo explica, yo creo que quedamos locos. Listo, mire, vamos otra vez. En el año posterior a un trasplante, el 30% de los trasplantes cadavéricos, mire, vean, 30% de los trasplantes cadavéricos y el 15% de los receptores de donantes vivos regresan ¿a qué? A diálisis. ¿Dónde tenemos diálisis de donantes vivos? Aquí. Estamos hablando posteriormente. ¿Sí? Entonces, esto es de prestarle atención. Dice, los porcentajes de muerte entre los dos grupos son del 20 y el 10%. Entonces dice, los porcentajes de muerte de los dos grupos, ¿de qué grupos están hablando? De los trasplantes y donantes, ¿no? De los trasplantes cadavéricos y de diálisis, ¿cierto? El porcentaje de muerte de los dos grupos es del 20 y el 10% respectivamente. Listo. ¿Dónde me ubico? O sea que ahí iría el 10% en G32 y el otro porcentaje en H32. En K. Mire. Presten atención. Presten atención. Es para que les preste atención. Dice, los porcentajes de muerte entre los dos grupos son del 20 y el 10%. 20 y 10%. ¿Dónde tengo trasplante cadavérico? ¿Dónde muere? Aquí, porque me dicen que es el 20%. Y como estamos hablando de diálisis, cierto, y estamos hablando de donantes vivos, porque hoy hablaron de ese grupo, me dicen que es del 10%, entonces 0.1. Y así vamos llenando lo que es la matriz de transición. Ya la tenemos. Miren aquí. Entonces, ya aquí no hay. Continuamos Okay, acá. pero no era diálisis. Vamos. Sí. Y diálisis. Pero me están hablando que mueren los dos grupos. Ojo. Escuchen, mire, vean. Dice. En el año posterior a un trasplante de los trasplantes cadavéricos, el 30% de los trasplantes cadavéricos y el 15% de los receptores de donantes vivos regresan a diálisis. Oh, receptores de donantes vivos. Regresan, estamos hablando de receptores de donantes vivos y trasplantes cadavéricos. Ah, eso era lo que yo decía, esos son los pero dos como grupos. usted dijo diálisis, Y los dos. porcentajes de muerte entre los dos grupos son del 20 y el 10%. Sí. Los dos grupos son trasplante cadavérico y donante. Sí. Es eso. Ahora sí. Entonces, sigamos. Dice, respectivamente, de los que están en el grupo de diálisis, el 10% muere. ¿Sí? Mire lo que dice. Por eso es que hay que llenarlo paso por paso. De los que están en el grupo de diálisis, el 10% muere. ¿Dónde tengo que ubicar ese 10%? En la primera columna donde está diálisis, en la G32. Ah, no, en la K28. 28. O sea, en conclusión, cuando todo el texto va en pro como a las columnas. Exactamente. Es que ahí usted va llenando de acuerdo a la información que le va dando el ejercicio. Dice, sí, el 10% muere. Y de los que sobreviven más de un año después de un trasplante,
el 5% muere. Dice, Sí. el 5% muere. Los que sobreviven de más de un año de un trasplante me dicen que el 5% muere. Entonces aquí va el 0.5%, que es esto representado aquí en número. Y me dicen, ¿y el 5% regresa a qué? A diálisis. Mírenlo. Listo. El 5% regresa. Ya tenemos lo que es una matriz de transición. Entonces, ¿cómo completamos nosotros esta matriz de transición con el resto de información? Entonces, miren, los datos que están en verde son los que están directamente relacionados con el problema y los datos en amarillo se incluyen teniendo en cuenta análisis y cumpliendo la restricción que la suma de la fila debe ser igual a 1. ¿Y cómo hacemos eso? Aquí en este estado 0 no hablaron de sobrevivientes de un año, ¿verdad? No hablaron. Mire, aquí en esto inicialmente no hablaron de... ¿Sí? Dígame. Sí, una preguntita. Ahí de pronto donde dice a lo último, donde dice, creo que es que son las preguntas, sobrevivientes, como empieza hablando de sobrevivientes, no tendría que ser columna, o sea, llega la columna y que es el estado actual, sobrevivientes de un año, y se ubicaría en, mejor dicho, donde dice la J, es que no veo. J. J con 32, si no estoy mal, ahí no iría ¿Aquí? sí, ahí no iría el 5%, no, No. pero en J32, que corresponde a sobrevivientes de un año que mueren, porque sería el estado siguiente, ahí no iría el 0.5, porque lo que yo entiendo del texto, lo que yo le he tratado de entender es que, digamos que la primera frase corresponde como que empieza en la columna, ¿no? Que sería el estado actual. Y como ahí dice, los que sobreviven un año, 5% mueren, entonces no debería ir en J32 el 5%. No, porque mire lo que dice al final, mire, dice, de los que están en el grupo de diálisis, el 10% muere y de los que sobreviven más de un año después de un trasplante, el 5% muere y el 5% regresa ¿a qué? A A diálisis. diálisis. Ok, bueno, y el 5% de los que mueren están en Perdón, arriba. aquí es 0.05%. El 5% Bueno, no me toma sobrevive y el 5% 0.05. Y de los que sobreviven más de un año después del No me trasplante. está tomando. Ok, ahora sí. Déjenme ¿Ya ahora sí se ubicó? Sí, ya entendí porque la palabra I, la letra I, quiere decir que en el grupo de diálisis, ya, que sería el G, en la columna G, que sería el grupo de diálisis, pero alineada con el que dice sobreviviente de un año, ya. Sí, claro. Listo. Entonces, mire que aquí no me está tomando el 5%, pero vamos a pasarlo. 0.5%. Listo. Entonces, ¿cómo lleno el resto? Entonces, mire, en el estado inicial, 0, aquí en ese no hablamos de sobreviviente de más de un año. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí es 0. Entonces, como aquí es 0, quiere decir que el 50% se dializó. Vamos al primero. Dice, en una unidad de diálisis especializada realizan un análisis de las opciones de sus pacientes de someterse a un trasplante o someterse a diálisis. ¿Sí ve que estamos hablando de diálisis? Entonces, las opciones que dan, entonces, aquí estoy completando al sur.
Listo. Entonces, en el estado 1, dice que el 30% se somete a trasplantes cadavéricos, ¿sí? Y el 2% muere, el 20% muere. Habla acá. Dice, No, recibe la donación de riñones, ¿no? Recibe riñones de donantes el vivos. 20% muere. Trasplantes cadavéricos. Dice, durante un año determinado se somete al 10%, recibe riñones donantes vivos. En el año posterior a un trasplante, el 30% de los trasplantes cadavéricos y el 15% de los receptores de donantes vivos regresan a diálisis. Los porcentajes de muerte entre los grupos son del 20%, ¿cierto? Estábamos hablando de qué grupos, de donantes vivos y de trasplantes cadavéricos. Dice, de muertes entre los grupos son del 20 y el 10%. 20 y 10%. Entonces, este 20 tenemos, aquí que tenemos, quiere decir que no le hicieron trasplante cadavérico, ¿cierto? Porque ya lo tenemos acá, tampoco le hicieron donantes vivos, quiere decir que sobrevivieron, ¿cierto? El 50%. Que sobreviven a más de un año. Vamos acá, acá es lo mismo. Dice, trasplante cadavérico, no hablaron más de trasplante cadavérico, por lo tanto ese es 0. No hablaron de donantes vivos, por lo tanto ese es 0. Entonces, si no hablaron de lo uno o de lo otro, quiere decir que sobreviven más de un año. Entonces ese es el 0.75%. Aquí es lo mismo. Aquí sucede lo mismo. Aquí dice, de trasplante cadavérico, no hablaron de donantes vivos. ¿Y qué nos queda? Que sobreviven más de un año. Quiere decir que este es el 0.90. O sea, perdón, el 90% que es 0.9. Y entonces, si no le dan diálisis, no hay trasplante, no hay donantes vivos, no hay sobreviviente de más de un año, pues obviamente aquí el paciente muere. Entonces es 1, 0, 0, 0, 0. Y aquí cumplimos la restricción que dice que se debe cumplir que la restricción, que la suma de las filas debe ser igual a 1. ¿Estamos entendiendo? ¿Hay alguna duda? Está claro. Listo. 0.75%. Listo. Entonces, dice la primera pregunta. Represente la situación como una cadena de Markov en una matriz de transición, de acuerdo con la multiplicación de la matriz vector para un paciente que realiza diálisis, ¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en 2 años? Entonces, ¿dónde vamos a iniciar? ¿Cuál es ese vector Q sub 0? Entonces, ¿cuál es ese vector Q sub 0? ¿Dónde iniciamos? A ver. Con No le escucho. los datos de la diálisis. ¿Cómo hacemos? Dice. No, los datos no. Dice,
representa, dice, de acuerdo con la multiplicación de matriz para un paciente que realiza diálisis, ¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante? ¿Dónde es nuestro inicio? Entonces, nuestro inicio es en diálisis, ¿cierto? Y diálisis está ubicado ¿a dónde? En la primera columna con la primera fila. Entonces, ¿qué sería aquí? 1, ¿cierto? ¿El siguiente cuál es? Que sobreviven, dice, creo. ¿Pero aquí qué iría? 0. 0. Acuérdense que estamos armando el vector. 0. ¿Son cuántas columnas? 0. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, ya tengo mi vector U sub 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién me dice? Tomo mi matriz de transición, la copio, la pego aquí abajito. Listo, ya la tengo. Y aquí va mi vector de ¿qué? Hablen tranquilo, que yo no muerdo, tranquilo. A ver, Q0, Q0. Entonces aquí tengo Q0. ¿Qué es Q0? 1, 1, 0, 0. 0. ¿Listo? ¿Qué? Ya tenemos. Entonces me dice, de acuerdo con la matriz vector para el paciente que realiza diálisis, ¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en 2 años? Entonces, ya tenemos Q sub 0. Vamos a hacer Q sub 1. Listo. Q sub 1. Entonces, mire, fácil. Entonces, copio y pego. Vamos a hacer el primero y ahí ustedes hacen, ya les dejo para que hagan el resto. Listo. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el procedimiento que tenemos que hacer aquí? ¿Quién me dice? mmul, Eso, cheat igual, mmul, por la matriz de la transición matriz, por el Q0. por el vector, exacto. Cierro. Listo. Ya tengo un resultado, ¿cierto? Entonces, Ahora selecciono. ¿Qué hago? F2 chip. F2. F2. Control chip. Control chip. Enter. Enter. Listo. Ya esto es, mire, eso es súper fácil. Y Esto nada entonces, más es
Entonces ahí es si nos piden 5 años, un ejemplo, entonces es Exactamente, usted va haciendo lo que le corresponde. U2. Entonces, aquí me están preguntando ¿cuál fue la primera pregunta? Dice, de acuerdo a la multiplicación del vector para el paciente que realice, ¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en 2 años? Entonces, copio aquí. Ya. ¿Cuál es el vector que tengo que copiar? el último resultado que nos dio, o sea, el de la N. La columna N, ¿cierto? N. Muy bien. Entonces vamos a escribirlo 0.5, 0.3, 0.15. Recuerde que si les da esto, se van acá, buscan número aquí para que les dé el resultado que tiene que obtuvimos en el vector anterior. ¿Listo? Entonces aquí hacemos igual mmul, matriz de transición, por el vector. Enter. F2, Control Shift, Enter. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el análisis de este resultado. ¿Qué nos dice aquí? La primera pregunta dice, de acuerdo con la multiplicación, ¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en 2 años? Trasplante. ¿Cierto? Un trasplante en 2 años. Entonces, ¿a qué nos tenemos que referir aquí? A la segunda fila, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el resultado acá? ¿Cuál sería el análisis? Colabórenme con eso. Y lo escribimos acá. A ver, ¿quién se anima? Que el 17,5% va a recibir el trasplante en 2 años. Sí, claro. Dice, la probabilidad, entonces, vamos a hacer un buen análisis. Dice, la probabilidad de que un paciente reciba un trasplante en 2 años es del 17.5%. Y así, estimados estudiantes, es lo que se les está pidiendo. ¿Qué les pareció? Bien,
Profe, usted me hace un favor, es que no sé si es mi Excel que me arroja un error. ¿Podemos repetir un momentico la fórmula M mul? Es mi Excel que Aquí este. sí. Listo. Vamos a hacerla de nuevo. Dice. Sheet igual M mul, la matriz de transición, punto y coma, por el vector. Cierro paréntesis y le doy Enter. Me ubico aquí y estiro hacia abajo y le doy F2. Control Shift, Enter al mismo tiempo. Es que yo lo hago y automáticamente al darle Enter me salen todas las casillitas llenas. O sea, no tengo que hacerle no. F2 y eso. Entonces eso es lo que como que... Claro, ¿no? Si no hay, si le salen las casillitas llenas y le salen estos resultados tal como están aquí, no hay ningún problema. F2. Afortunado usted. Qué tan raro. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna duda, una inquietud? Ya prácticamente le resolví el 50% del ejercicio. O hemos resuelto el 50% del ejercicio. Ya de ahí es pura latonería y pintura. El siguiente punto dice, de acuerdo a la multiplicación para un paciente no realiza diálisis, ¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en 6 años? Bueno, ya saben, de acuerdo para un paciente que no realiza diálisis, ¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en 8 años? Entonces, lo que tienen que hacer es, este Q tiene que ir hasta 8. Hacer 6 más. Exactamente. Entonces, voy a Pero dejar... hay que sacar el vector ahí primero. Sí, claro, es el vector anterior. O sea, mire, este Y ahí vector es que el que no va a se pasar al hace siguiente. diálisis, Mire, ¿cuál este sería el vector es el que pasa aquí, este vector es el que pasa al siguiente. El resultado que le va a dar aquí es el que va a pasar al siguiente. Entonces, si lo copian y lo pegan y le muestran aquí que no es resultado, entonces escríbanlo. Aquí me apareció como un error, entonces lo que hago es coger y escribir el vector. Profe, y ahí el vector, ¿cómo sería? Dice, para un paciente que no realiza diálisis. Claro. Que no realiza diálisis. Que no realiza, mire, lo que ustedes tienen que comparar es el resultado. Dice, ¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en 6 años? O sea, todo va a ser con el trasplante. O sea, que todo el resultado tiene que darle aquí. Pero Estamos como hablando de dice que trasplante, ¿no? no realiza diálisis. Por eso no realiza diálisis. No realiza diálisis. Como no realiza diálisis, no se está haciendo ningún procedimiento, entonces supongamos que ese paciente dice, yo no me voy a hacer diálisis, yo voy a esperar de recibir un trasplante en 2 años. ¿Cuál es esa probabilidad que tiene? Entonces, la probabilidad de recibirlo en 2 años es del 17.5%. Entonces, las posibilidades lo que quiere decir que son mínimas. Puede morir si no se hace la diálisis. Si no se realiza diálisis, ¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en 6 años? Me imagino que va a disminuir. ¿Me estás entendiendo? Sí, solo que yo estaba pensando era en la tabla, en la matriz que datos. Listo, Para voy a hacer dejarte, voy a detener la grabación y me quedo con ustedes para mirar a ver cuáles son las inquietudes. Para que no se me haga tan largo el